Estamos listos para oír la palabra de Dios. Esta tarde vamos a compartir un mensaje que el Señor me ha dado de estos días para compartirlo hoy. Y voy a leer Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Los que tienen la Biblia, lean conmigo. Ya sea que la tenga en su iPad, su teléfono o como la tenga, pero lea la palabra conmigo. Y si va manejando un auto, está en la carretera, escuche lo que vamos a leer, que aquí no hablamos otra cosa más que la palabra de nuestro Dios. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un verso muy poderoso, tiene la palabra siempre. Y yo quiero decirle, mi amado, que los siempres corresponden a Dios. Yo no podría decirte, siempre voy a estar contigo, porque sería mentir. Tú no le podrías decir a tus hijos, siempre voy a estar contigo, porque usted y yo sabemos que no siempre vamos a estar, pero hay un Dios todopoderoso que es omnipresente, ¿verdad? Y Él sí está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuántos alabamos a ese Dios poderoso? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No cree que debiéramos estar felices al saber eso? Al escuchar que el Señor nos está diciendo que siempre Él nos va a sostener, que siempre Él nos va a dar ese esfuerzo y que siempre Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos una palabra: no temas, no temas. Esta palabra temor aquí viene del hebreo yaré y significa estar con miedo o estar en pánico. Es la misma palabra que se usa para Génesis 3:10. ¿Te acuerdas cuando el Señor fue al Edén y la palabra dice que Adán tuvo miedo?
Es más, él dice de esta manera, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa palabra yaré, miedo, pánico, es algo que ha estado en realidad tomando control en muchas vidas, pero no en los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios nos gozamos y nos alegramos en Él, y sabemos que no estamos solos, sabemos que Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El miedo es la antítesis de la fe. Cuando digo esto, estoy diciendo que es todo lo opuesto, todo lo contrario a la fe. Algo que no complementa con la fe. Así que podemos en esta tarde decirle al miedo, miedo, tú no complementas conmigo, porque yo soy una persona de fe, yo soy hijo de Dios. Alguien puede levantar su mano derecha conmigo y decirle, miedo, tú te vas a la izquierda y yo me voy a la derecha, porque tú y yo no tenemos nada en común. Tú no puedes caminar conmigo porque yo soy hijo de Dios, yo vivo bajo las promesas de Dios, yo no camino por vista, yo camino por fe. Así es de que miedo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. El miedo es un obstáculo a vencer en nuestro caminar, en nuestro camino al destino que Dios nos ha preparado. Aquí tenemos esta palabra, no temas, del hebreo yaré, que significa no estés con miedo, no estés en pánico. Es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 3 verso 10, cuando el Señor llegó al huerto y Adán dice, oí su voz y tuve miedo. Por eso se escondió. Nos damos cuenta, mi amado hermano, que el miedo es la antítesis de la fe. Lo que estoy diciendo es que el miedo es todo lo contrario a la fe. Es lo opuesto a la fe. Yo quiero que en esta tarde usted y yo empuñemos nuestra mano y le digamos, miedo, tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, porque tú y yo no podemos caminar juntos. Tú no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo soy hijo de Dios, yo soy una persona de fe y yo vivo bajo las promesas eternas de nuestro Dios. Así es que no puedes caminar conmigo, tú no complementas conmigo. Tú y yo somos muy diferentes, yo soy una persona de fe. En Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor, el yirá de Jehová. El miedo, si vemos Génesis 3, el miedo aleja a la persona de Dios. El temor acerca a la persona a Dios. El miedo lleva a las personas a desobedecer al Señor. El temor nos lleva a la obediencia a Dios. Porque el temor de Dios es estar en la capacidad de poder reverenciar ese nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. Aleluya. Me han preguntado algunos, mi pastor, si son hijos de Dios, ¿por qué tanto miedo? Yo te digo en esta tarde, no se trata de miedo, porque el miedo nosotros no lo conocemos. Porque nuestra fe está puesta en ese Dios soberano, en ese Dios que se manifiesta en medio de las tormentas de la vida. Y sabemos, confiamos plenamente que Él no nos ha desamparado nunca y nunca va a desamparar a su pueblo.
Hay palabras tan fuertes donde Él dice: aunque padre y madre te dejare, con todo yo no te dejaré. Así es que no se trata de tener miedo, se trata de vivir en el temor de Dios. En Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor, el yirá de Jehová. En 2 Corintios 7:1 Pablo dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta palabra en la concordancia Strong en el 1167 es la palabra griega Deilia, y su significado es timidez, es estar amedrentado por algo. Y sabes que hoy más que nunca usted y yo no podemos estar amedrentados. Yo he venido diciendo ya por años que la iglesia es la única reserva que le queda a Dios en la tierra, ¿ok? Y si la iglesia cruza los brazos, entonces las cosas se ponen complicadas. Pero mientras la iglesia esté de pie, mientras la iglesia esté haciendo su trabajo, mientras la iglesia esté en marcha, oiga mi amado hermano, nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Usted y yo no somos cualquier peloncito caminando en la calle. Usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, somos gente de Dios, amado hermano, a quien Dios usa para hacer cosas grandes en esta tierra. Pero es necesario que usted y yo tengamos una perspectiva clara, tengamos claro de quién nosotros somos en Dios. Porque si nosotros no tenemos claro quién somos en Dios, vamos a ser títeres de las circunstancias, vamos a ser llevados de aquí para allá, vamos a ser arrastrados por vientos de doctrinas, vamos a ser llevados por las circunstancias, por lo que la noticia pudiera estar diciendo. Usted y yo, antes que oír a Univisión, antes que oír a cualquier noticiero, tenemos que estar metidos en la palabra, oyendo la voz de Dios, qué es lo que Dios dice. Y yo veo cada mañana que la Biblia me dice que el Señor hizo ese día y es un día bueno, es un día favorable y que yo voy a vivir alegre, que me voy a gozar en él. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos una buena postura y nos movamos al ritmo de la voluntad de Dios, al ritmo de la palabra. No nos movamos al son que nos toquen. No nos movamos así como se mueve la gente que no conoce de Dios. Usted y yo conocemos a un Dios que en tiempos de necesidad hizo brotar agua de una peña. Conocemos a un Dios que dio a un pueblo en el desierto, a un Dios que proveyó maná del cielo, un Dios que multiplicó panes y peces. Usted y yo conocemos a un Dios que todo lo puede, que nunca nos ha desamparado, y esto no será la excepción. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién nos podrá nosotros detener? Vamos a ir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí sí que, como decían un dicho, recuerdo antes, decían que se agüiten, que se enojen los feos. Ahora yo puedo decir que se agüiten y que se enojen los que no tienen a Dios en su corazón. Porque los que tenemos a Dios en nuestro corazón, oh, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No nos ha dado Dios un espíritu. Oiga, ese espíritu. La cobardía es un espíritu. Yo no puedo entender a mucha gente que, ¿cómo estás, hermano? Hay más o menos. El Señor no vino a darnos una vida más o menos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y a mí me encanta cuando escucho a personas que aún en medio de los problemas, porque el ser hijo de Dios no nos exenta de problemas. No, también tenemos problemas, pero cuando la fe está en Dios, en su palabra. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, pasando por algunos problemas, pero con la esperanza que Dios se va a glorificar. Pasando por un desierto, pero seguro que Dios no me negará en ese desierto, porque nosotros somos de los que cruzan desiertos, no de los que mueren en los desiertos. Sí hay problemas, sí pasamos por tristezas, sí pasamos por necesidades, pero son solamente procesos. Así es que vivamos la vida que el Señor vino a darnos.
en la cruz del Calvario. En la mitología griega usaban a un dios llamado Phobos, y ese dios según ellos era la personificación del pánico y del terror. Y cada vez que iban a una batalla lo llevaban al frente, porque según ellos hacía huir a los adversarios, a los ejércitos enemigos. Este dios era hijo de Ares, que era el dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor. Mira qué contrariedad, la guerra y el amor juntos, ¿no? Siempre lo llevaban al frente, y una de las especialidades de ese dios era causar pánico en los ejércitos enemigos. Y mira, si hay algo que el diablo está haciendo en este tiempo, es meter pánico, es meter miedo y traer depresiones. Y creemos firmemente, y lo hemos escuchado de varios médicos, que el problema hoy no es tanto el virus, sino es el miedo que Satanás está infundiendo en la vida humana por medio de ese virus. Está comprobado que una persona en un estado de pánico, aterrado por el miedo, es afectado en su sistema nervioso, y al ser afectado en su sistema nervioso, entonces se vuelve vulnerable a cualquier otro virus, a cualquier otra bacteria, y eso es lo que está llevando a la gente hoy a la tumba. La gente se ha desesperado, pero usted y yo sé que no. Yo sé que usted y yo tenemos la mirada en Jesús, estamos firmes en la fe, pero vamos a salir con esta palabra y vamos a alentar, vamos a ministrar, vamos a bendecir, porque para eso Dios nos tiene en esta tierra. Dios no nos tiene aquí a nosotros como adorno. Nosotros no somos muñecos en una vitrina. Nosotros somos siervos de Dios. Estamos aquí para poner la mano en el arado. Estamos aquí para tomar la cruz y seguir a Cristo. Estamos aquí para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. No estamos aquí nada más por casualidad de la tierra. Hay una diosidencia. El hecho que tú y yo estemos con vida es un propósito de Dios. Si no nos morimos cuando andábamos en el mundo, perdidos sin delitos y pecados, si Dios nos ha librado de tantas tragedias, de accidentes automovilísticos, etcétera, 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 de tantas cosas Dios nos ha librado, no es casualidad. Hay una diosidencia. Dios nos tiene a nosotros preservados para estos días y para los que vienen, para que seamos sus manos, sus pies, su boca y sus ojos en la tierra, para poder hacer algo, hermano, en beneficio de nuestros hermanos. Es una necesidad. Y yo creo que no estoy aquí nada más para dormir, levantarme, irme al trabajo, regresar y dormir. Yo creo que estamos en esta tierra para hacer algo en beneficio de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Y hoy más que nunca tenemos que levantarnos y reprender todo miedo, todo temor en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, eso es acrofobia, ¿verdad? Le tienen miedo a otros al encierro, claustrofobia, a los insectos. Hay gente que mira un alacrán y se muere, ¿no? Mira una simple araña y cae en shock. Es un miedo terrible, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Gente que con poco se espanta. Van en la carretera y se les atraviesa una ardilla y sueltan el volante, ¿no? Hay gente muy paniqueada, ¿eh? Que se les atraviesa una hoja que lleva al aire y piensan que el mundo se les vino encima, ¿no? Y esas reacciones, tenemos que vivir en la paz del Señor. Tenemos que vivir en la paz del Señor y no ser esclavos de pánico, de miedos y cosas parecidas. En Juan 8 dice la palabra en el verso 31 y 32, ¿no? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no puede tener miedo de entrar a un cuarto oscuro. No debe tener miedo de salir de la casa en la noche, porque eso no proviene de Dios. Eso es un espíritu. Es algo que proviene del enemigo, pero Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que vamos a reprender todo lo que termine en fobia en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra en Proverbio 29, 25:
El temor del hombre pondrá lazo. Oiga, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Diga, ese soy yo. Dígalo, ese soy yo. El que confía en Jehová, ese será exaltado. Hay un salmo que dice que los que confiamos en el Señor seremos como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Pero agarre ese verso con buena interpretación. No se vaya a quedar sentado de brazos cruzados sin hacer nada. Cuando dice que no se mueve, está diciendo que tiene permanencia en Dios, que permanece en la fe. Eso no nos lleva a una quietud donde dejemos de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? No, eso nos lleva a la acción, pero confiando en Dios. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga la recomendación, puesto los ojos en Jesús. No ponga los ojos en lo que dice CNN, Univisión, Telemundo, en lo que publicó alguien por ahí en el internet. Puesto los ojos en Jesús. Me gusta mucho el pasaje cuando Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dice el Señor, pues para luego es tarde, muévase, hijo, camine. Dice que Pedro salió de la barca y comienza a caminar, pero bajó la mirada, miró las aguas y tuvo miedo. Y cuando comenzó a hundirse, dice, Señor, sálvame que perezco. Algunos dicen que Pedro se hundió, pero la Biblia dice que comenzando a hundirse, él clamó. Pedro no esperó estar hundido para comenzar a clamar. En cuanto él comenzó a hundirse, él clamó al Señor. Y si hay alguien en esta tarde que no está hundido, pero está comenzando a hundirse, clame a Dios. Y Dios es su fiel amigo. Él extenderá la mano. Él lo ayudará. Y le digo algo, es el único que tiene la solución. Es el antídoto para todos esos temores, para todos esos miedos. No vayas con el psicólogo por allá. Consulta a Dios. Y Él meterá la mano, como dijo el salmista David, pacientemente esperé a Jehová. Y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y en mi boca cántico nuevo. Nuestro Dios mete la mano y nos saca de las profundidades y nos sienta en silla de príncipes. Pero usted y yo tenemos que saber que es el único, que no hay nadie más. Es libre de clamar a quien quiera, pero yo le digo por la palabra en esta tarde que Él es el único. Él es el amigo fiel y verdadero. Él es el buen Padre. Él es el pastor de pastores. Él es el que lo ha demostrado en toda nuestra historia, que Él es Dios bueno y de misericordia. Así es que pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. En Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Diga conmigo, por nada vamos a retroceder. Por nada vamos a retroceder. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Wow, qué verso tan tremendo esto. El miedo es una obra, es un trabajo que Satanás ha estado haciendo y que le ha estado funcionando. Hay gente que tiene miedo a qué va a pasar mañana. La palabra de Dios es clara. No te afanes, no te aterres por cosas que no van a pasar. El miedo causa a lo que se le llama espejismos. No sé si algunos de ustedes en alguna ocasión han estado en un desierto o en una carretera y luego miran hacia adelante y parece como que si hubiera un mar, un lago. Pero es solamente un espejismo, un reflejo, porque no hay nada. Y así es el miedo.
muchas veces nos hace ver y creer cosas que no existen, que no van a pasar. Pero como es un espíritu del mismo diablo, causa tanto daño, tiene tanto poder, que las pastillas antidepresivas no tienen el control sobre eso. Las pastillas antidepresivas lo que hacen es llevar a la gente a la horca, a matarse, a quitarse la vida. Porque el único que puede curar esa parte de nuestro ser es Dios. Nadie más. Solo Dios. Algunos van y se refugian en el alcohol y dicen, bueno, con un par de copas se van las tristezas. ¿Y qué pasa después de las copas? Viene más tristeza. Otros en las drogas, otros en el sexo ilícito, otros se lanzan a los placeres de la vida, a vivir desordenadamente, y eso los lleva de crisis a más crisis. Pero no es la salida. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo predico la verdad o yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él no contenía verdad, Él es la verdad. Y Él lo dijo de esa manera. Así es que le invito, mi hermano, a que nuestros ojos estén puestos en Jesús y vivamos confesando la palabra. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Esposa amada, hijo mío, nosotros no somos de los que retroceden. Congregación, no somos de los que retroceden. Y donde quiera que nos paremos y se dé la oportunidad de hablar esta palabra, hay que hablarla. No somos de los que retroceden. Y quizás tienes algún familiar o amigo que ha retrocedido o está retrocediendo. Hay que hacerlo volver a la vida en Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 de Juan 3:8, dice, hablando del pecado, de todo lo que el enemigo hace, pero la parte última del verso dice, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? Para deshacer toda obra del diablo. La palabra dice que el Señor exhibió al diablo y a sus principados en la cruz del Calvario. Y ahí los despojó de todo dominio, de toda autoridad. Y lo dio por encima de todo a la iglesia, que es su cuerpo. Wow. Como diciendo, agarra a Satanás y Satanás, ¿dónde estaba tu poder? ¿Dónde estaba tu autoridad? ¿Dónde estaba tu fuerza? ¿Dónde estaba tu fama? ¿Dónde estaba todo lo que tú te creías, miserable diablo? Y ¡pam! Y con esta mano levanta la iglesia y dice, aquí está mi iglesia y ella es más que vencedora. Y hoy podemos decir nosotros, Cristo, tu victoria, tu triunfo en la cruz del Calvario es mi victoria, es mi triunfo. Y yo puedo vivir con esa confianza que si tú venciste, me has hecho a mí vencedor y puedo salir adelante sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Pero hay algo más aquí. Dice la palabra del Señor en Romanos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es lo que nosotros tenemos, y es por eso que podemos clamar, Abba Padre. Ni siquiera es por nosotros, sino que lo hemos recibido de parte de Dios. O sea, en nosotros hay una semilla, en nosotros hay algo que Dios ha depositado. La palabra dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Hay algo poderoso que Dios ha puesto en nuestras vidas y se llama fe. Por eso dice la palabra que tomemos el escudo de la fe para que por ella podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Así es que vamos a tomar la palabra, vamos a caminar en fe y le vamos a decir al miedo: miedo, tú y yo no podemos caminar juntos. Oíme bien, miedo, no, tú no puedes venir y querer controlar mi vida, porque mi vida ya está controlada, porque mi vida tiene gobierno, mi vida tiene amo, mi vida tiene jefe, mi vida le pertenece a Dios. Oh, y todo lo que está en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar de su mano. Mi vida le pertenece a Dios, tu vida le pertenece a Dios, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y no tenemos que estar corriendo a la farmacia cada vez que nos sentimos tristes, o estar pensando en salidas según a nuestra lógica, a nuestras situaciones. Tú y yo tenemos que correr a los brazos del Señor, y Él nos recibe con brazos abiertos, y Él nos da toda la fortaleza y la paz que nuestro ser interior necesita. Amados, miedo no es lo mismo que temor. Miedo aleja al hombre de Dios, temor acerca al hombre de Dios. El miedo lleva a huir, el temor nos lleva a confrontar las realidades. Así que tú y yo no somos ningún miedoso, tú y yo somos temerosos de Dios. La palabra del Señor dice que somos más que bienaventurados porque vivimos en el temor del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te colme de bendiciones, te llene de su amor, te llene de su presencia, y salgamos de la cueva. Salgamos de la cueva. No nos quedemos ahí como Elías en la cueva. Salgamos de esa cueva, porque Dios tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, donde quiera que se encuentren y donde quiera que hayan estado escuchando este mensaje. Vamos hacia adelante. Vamos con todo, con toda la fuerza, con toda la voluntad. Y tú y yo somos la generación que va a ver la gloria de Dios. Esto que está pasando va a desatar, ya está desatando un avivamiento tremendo. Te digo algo: el diablo siempre se ha equivocado, el diablo siempre ha perdido, y le sigue intentando, porque si hay algo que tiene, que no se da por vencido. Pero el que no se dé por vencido no lo hace ganador. Satanás siempre ha sido y será un derrotado. Y todo esto que está sucediendo en el mundo está provocando unidad en la familia, unidad en las congregaciones, más oración, más búsqueda de Dios, más consagración. Hermanos amados, preparémonos. Viene un mover de Dios poderoso. Viene un éxodo. La gente va saliendo de Egipto y van a comenzar a marchar hacia la patria celestial. Yo estoy esperando todo lo que viene de parte de Dios. Este es un proceso. Este es un proceso. Este es un vallecito. Dios nos va a subir al monte y vamos a contemplar la gloria como nunca lo habíamos experimentado. Preparemos nuestros corazones. El que andaba medio sancochado se va a cocinar bien. El que andaba chueco se va a enderezar. Esto va a ser glorioso, y el que estaba buscando de Dios va a ir a otra dimensión de gloria en Dios. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Vayan con cuidado a casa y sigamos guardando las medidas de seguridad